Hola, bienvenidas, bienvenidos. Un nuevo capítulo del Inversionista Interior. Y si alguien nos ha estado siguiendo acá en el canal, podrán ver que el invitado de hoy se vuelve a repetir el plato. Es el querido Rodrigo Zambrano. Tú creo que fuiste, si mal no recuerdo, el quinto o el sexto invitado aquí al canal. Y hoy día vamos a hablar de un tema que es súper interesante, que originalmente lo íbamos a hacer en trío con Ignacio Fernández, que es el socio de Rodrigo en el Lead Institute, y quien es la semana pasada, creo que fue, ¿no es cierto?, que lanzaron su segundo libro, Redarquía. Entonces, ese es el tema del cual vamos a estar conversando en este capítulo. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo, por el interés de compartir con nosotros. Así que bienvenido nuevamente. Cuéntame Bueno, brevemente cómo estás. bien, bien, gracias Rodrigo, gracias por la invitación nuevamente. Y sí, pues la idea era hacerlo ¿cómo se llama? Con el autor, con Ignacio, conmigo y contigo, conversar en este rato, pero no se pudo por esta ocasión, pero bienvenido que estemos los dos, conversemos igual y podremos profundizar en qué significa este concepto de liderazgo jerárquico, de dónde Correcto, viene y cuál es la práctica. exactamente. Sí, exactamente. Entonces, aquí, si te das cuenta, no te hice la pregunta de quién eres, porque como ya te la hice la otra vez. Así que bueno, vamos al grano. Al grano, cuéntanos a las personas, ¿qué se entiende por este concepto de liderazgo jerárquico? Mira, en palabras sencillas, el liderazgo jerárquico tiene que ver con aprovechar el potencial que tienen las personas que ocupamos cargos laborales, más allá de lo que dice la responsabilidad específica del rol. ¿Sí? En concepto un poquito más eh, formales, si quieres, es colaboración en su máxima expresión. ¿Sí? Perfecto. Y aquí la idea viene de lo siguiente. Mira, las personas ocupamos cargos, ¿cierto? Tenemos nuestra responsabilidad en un cuadrito que dice estas son las cosas que tienes que hacer, estas son tus atribuciones, los cumplimientos, compromisos, etcétera. Y uno habitualmente cumple con lo que pide el cargo, ¿cierto? Habitualmente las personas hacen eso en su trabajo, que significa hacer un buen trabajo. Eh, pero lo que hemos descubierto en los últimos años, y la verdad es que nosotros lo hemos descubierto ahora haciendo varias cosas en los últimos años a través del Lead Institute, pero hay harta bibliografía respecto de esto de los últimos 20, 25 años. En Harvard hablan de liderazgo distribuido, en Europa hablan de jerarquía, ¿sí? Y el fondo es el mismo, que es este. Las personas tenemos un montón de potenciales, recursos, fortalezas, capacidades, aptitudes, actitudes, ¿cierto? Que siempre sin ninguna duda son mayores a lo que puede decir la responsabilidad del rol, a lo que dice el perfil de cargo, la descripción de cargo. Siempre son mayores, pues y por eso hacemos lo que hacemos. Tenemos Claro, otros sí. conocimientos, habilidades, en competencias. Y la idea justamente de este concepto de liderazgo jerárquico es crear una condición de trabajo, una condición laboral, pero también en el fondo una condición social, una arquitectura, una forma de conversar y comunicarse, donde las personas sentamos que hay espacio para poder aportar más de lo que nos dice exclusivamente nuestro rol. ¿Sí? O incluso para aquellos que quizás podemos ser un poquito más cuadrados, incluso dentro de nuestro rol, aportar más desde competencias y habilidades que no están descritas ahí, ¿sí? Pero que sin duda pueden venir a potenciar lo que hacemos. Entonces, el concepto básico es ese: cómo crear una cultura organizacional, una forma de trabajar donde las personas podamos llegar y aportar nuestro máximo potencial a la colaboración en red. Si eso es cierto, que lo es, porque lo hemos visto en muchos casos, ya no solamente en literatura, lo hemos visto en la práctica, nosotros trabajando Claro. como Led Institute, cuando eso ocurre, efectivamente se produce una capa de valor, ¿sí? Que es adicional a lo que habitualmente hacemos. Y esa capa de valor, la maravilla, la gracia que tiene, como la magia que muchas veces uno puede percibir ahí, que es lo que dicen los equipos, es una capa de valor que aparece a propósito del trabajo colaborativo. No existe en el individuo, no es tuyo, no es mío. Es algo que aparece cuando los dos trabajamos juntos y construimos algo de manera colaborativa en este ámbito o extremo bien radical de la colaboración. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando, ese margen adicional que nuevamente no significa trabajar más, no significa más horas, a propósito de las 40 horas y otras cosas, no Mm. significa que tengamos que ir a trabajar 10 horas al día, no, no es eso, tiene que ver con hacer lo mismo pero distinto, con otra disposición donde nuestros recursos estén disponibles, que tenemos muchos, muchos, todas las personas tenemos infinidad de recursos. Ese es como el concepto a la base, Rodrigo. A ver, entonces, si te entendí bien,
y como, no sé si lo voy a expresar bien, pero como, quizás de una forma como más aterrizada, y tú me corriges si estoy en lo incorrecto, ¿Mm? sería como que esto es, el liderazgo pasa a manos de las personas y no de una jefatura como tal, que es la persona que está todo el tiempo diciendo lo que hay que hacer, por lo tanto, se pierde ese potencial que tú estás mencionando. Y al darle como el liderazgo Exactamente. al grupo, al equipo, se genera esto que llama como que emerge esto de este valor añadido, eh, como dándole el poder, entre comillas, a las personas. ¿Es como eso? Sí, sí, sí. De hecho, mira, hay varios conceptos que nosotros hablamos en el mismo libro y que en algunas semanas vamos a estar trabajando cuando comience este curso online que vamos a estar haciendo liderazgo jerárquico aplicado. El concepto es el siguiente. El poder habitualmente ha estado concentrado en las personas que tienen la autoridad, ¿sí? Jerarquía, para Sí, ser, para ser bien concreto. En ese sentido, lo que habitualmente hacen las personas que ocupan cargos de autoridad es concentrar el poder además de la autoridad. La autoridad viene definida por el rol, correcto. la responsabilidad, las atribuciones que entrega el cargo, ¿sí? De jefatura, gerencia, supervisión, lo que sea. Eh, pero incorrectamente en nuestra mirada asocian autoridad con poder, como si fuera lo mismo. ¿Sí? Y por lo tanto, al mismo tiempo de detentar la autoridad, de ejercer la autoridad, que yo te puedo decir si soy tu jefe lo que tienes que hacer, porque corresponde, yo soy tu jefe y tengo la autoridad para decirte eso, pero al mismo tiempo asocian eso como con el poder, Mm, como si fuera lo mismo. Y el poder tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos para hacer cosas. Por lo tanto, correcto. eso no es necesario concentrarlo. Al Mm, contrario, lo que nosotros proponemos en el libro, que es lo que hemos visto en muchos equipos, es multiplicar el poder. Y eso suena raro. Sí, para muchas personas que estamos más acostumbrados a una mirada jerárquica donde yo tengo la autoridad y concentro el poder, de pronto multiplicar el poder suena extraño. ¿Sí? Pero justamente eso, lo que tú estás diciendo, cuando somos un equipo de 4 o 5 personas y cada uno puede literalmente hacer más, aportar más, lo que estamos haciendo es multiplicar el poder. Puede hacer más, puede aportar más, puede, estamos multiplicando el poder. Y eso genera un espacio donde las personas evidentemente aportamos a un potencial mayor colaborativo. ¿Sí? Eh, ese es como esa es justamente la esencia. Y aquí hay una distinción súper importante. La jerarquía, que es vertical, donde está la autoridad, mantiene sus privilegios, mantiene sus fortalezas. La jerarquía, y en el libro lo explicamos bien en detalle, la jerarquía tiene un montón de fortalezas, ordena, da atribuciones, se entiende rápido quiénes pueden decidir, quiénes no, nos permite fijar objetivos, corregir, proponer, hacer seguimiento, etcétera, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la jerarquía funciona y funciona bien hasta un cierto nivel. Pero luego está esta otra forma de trabajo que es complementaria, no es distinta, es complementaria, que es la jerarquía, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de influirnos mutuamente, de conversar, de ponernos de acuerdo, de discutir, de debatir, de proponer, de compartir experiencia. Eso está en la red, en las personas. ¿Sí? Entonces lo que queremos con esta propuesta mm, justamente es mostrar cómo estas dos cosas cuando están juntas funcionan mejor. Y no es que lo hayamos inventado nosotros, por eso te decía hace un rato. Evidentemente, el concepto de liderazgo jerárquico está plasmado en el libro como una idea nuestra, pero el concepto de jerarquía viene desde hace miles de años, sí, está en la claro. esencia del ser humano. ¿Sí? Entonces, no lo inventamos nosotros, lo inventó Harvard hace 20 años, es algo que existe desde el origen de los seres humanos, la red humana, la jerarquía. Somos seres gregarios, nacemos en familia, nos constituimos como manada, ¿sí? Somos seres mamíferos, todo eso está en nuestro ADN, somos redárquicos por esencia. La jerarquía es un modelo que viene a ordenar lo que hacemos como seres humanos, pero de pronto nos fuimos al otro extremo, ¿cierto? Todo jerárquico, todo ordenado. Bueno, no es necesario, podemos usar estas dos miradas de mundo, estas dos formas de construir sociedad finalmente, grupos que se transforman en equipos de trabajo, utilizando la autoridad de la jerarquía y multiplicando el poder de influencia en la red, en el tú, en el yo, en el nosotros. ¿Sí? Ese es el Sí. concepto. Y hay un montón de práctica en el libro, está bien explicado eso, cómo se hace, ¿no? Y es interesante la propuesta que hacen ustedes, porque efectivamente yo también he estado como indagando hace ya varios años que, claro, tú dices que estos dos, o estas dos filosofías ya están de antes,
Pero la propuesta de ustedes es que no satanizan ni demonizan a la jerarquía, sino que como tú lo acabas de mencionar, tiene su valor en sí mismo. El tema y lo interesante es que en su momento fue muy buena y práctica, dada la contingencia del momento, ¿no es cierto? Pero sobre todo hoy día, en el tipo de sociedad en el que estamos, que es la sociedad del conocimiento, pretender dirigir todo a partir de la jerarquía es donde se empiezan a generar los problemas, sobre todo el día que las personas están cada vez como más encuentro yo, menos enganchadas, ¿no? Ese engagement, ¿no es cierto? Con la Ujú. palabra en inglés. Comprometidas quizás. Comprometida, esa fue en castellano, ¿no es cierto? Me comprometías. A diferencia que mientras te escuchaba, pensaba que cuando es la red, el equipo, la comunidad organizacional la que se hace cargo, se responsabiliza de lo que a lo cual se está comprometiendo. Entonces creo que eso también tiene un valor y como tú decías, no implica que haya que trabajar más, sino que en la misma hora, volviéndolo bien como el tema de eficiencia, en las mismas horas le damos más valor a esa hora de trabajo y se genera Sí, ¿cierto? Este engagement. justamente, y a propósito del concepto de engage, sí, engagement o compromiso, ¿no es cierto? Eso. En español, justamente lo que se busca con esto es que las personas nos podamos comprometer. ¿Y por qué hablo de este concepto de compromiso? Porque la palabra compromiso tiene que ver con hacernos una promesa mutua, ¿sí? Hacer una promesa de colaboración, una promesa de aportar potencial que tenemos disponible y que no siempre lo ponemos a disposición de los equipos. ¿Sí? Y si uno lo piensa, el concepto de promesa nace de la voluntariedad de las partes. ¿Sí? No puede ser impuesto. Porque si yo te impongo que tú me prometas algo, no me estás Claro. prometiendo, simplemente estás atendiendo a una Mm, instrucción, ¿cierto? Que eso habitualmente está en la jerarquía. Y mm, nuevamente, no es para demonizar la jerarquía. Sabemos que tiene un montón de fallas y un montón por de efectos supuesto. perversos cuando se Mm, rigidiza, mm, como la gran mayoría de los mm, modelos por lo demás, no solamente la jerarquía. La jerarquía también en el extremo, cuando está rigidizada, que también hay algunos ejemplos de eso, lo que produce es caos, desorden, no hay cómo tomar decisiones, es un enredo, ¿sí? Entonces también quita valor cuando se rigidiza. Todos los modelos humanos, cuando se rigidizan y se extreman, quitan valor. Bueno, la jerarquía justamente en esta mirada lo que busca es que las personas nos podamos comprometer voluntariamente, y ahí está la magia, porque después ni tú ni yo nos tenemos que decir lo que tenemos que hacer. Ambos nos comprometemos y podemos construir una forma de trabajo que es más beneficiosa para ti, para mí y para los dos. Eso es lo maravilloso de esto. Y no es una ilusión, no es una... Nos han preguntado por ahí, ya, pero que suena súper bonito, pero ¿cómo se baja a la práctica? ¿Cómo lo van a llevar a claro. la práctica? Sí, no es que lo vayamos a llevar a la práctica, es algo que ya ocurre. Ocurre nuevamente en el libro y en el programa que vamos a hacer en un par de semanas. Hay hartos ejemplos de cosas que ya están pasando hace varios años por lo demás. No es que nosotros se nos ocurra una idea que la bajamos del cielo y la queremos llevar. No, para nada. Es una idea que ya está ocurriendo, es una práctica que está pasando. Y los resultados son súper potentes. Sí. O sea, los mismos equipos dicen Mm, esto. Nosotros hemos conversado con muchos equipos con los cuales hemos trabajado en esto. Y ellos mismos dicen, mira, al principio sonaba ideal. Sonaba raro, así como que esta cuestión ya puede ser, suena bonito, pero quizás en otro planeta, digamos, o en otra empresa. Y en la medida que vamos mm. implementando algunas prácticas, pocas prácticas sostenidas en el tiempo, que es parte de la filosofía del Lead Institute, ¿cierto? Pocas prácticas sostenidas en el tiempo que hacen la gran diferencia en el mundo. Absolutamente. Eh, en la medida que vamos trabajando con esto, los equipos de pronto se empiezan a dar cuenta que pasan cosas que antes no ocurrían. Como por ejemplo, te voy a dar ejemplo, empiezan a hablar personas que antes no hablaban. Las reuniones ya no solamente habla el jefe o la jefa, la jefatura, sino que empiezan a haber intercambios de opiniones entre las personas. Empiezan a aparecer propuestas para hacer cosas donde antes solo había dudas o críticas, ¿sí? Se empiezan a probar cosas. Donde antes solo había propuestas, ahora se empiezan a probar cosas. Entonces, si uno lo mira, en cada ejemplo que te estoy dando es un pasito más adelante. Es un pasito más adelante. Y de pronto, y esto ya lo hemos escuchado en innumerables ocasiones, la gente dice, oye, como que cambió, Mm, como que cambiamos, como que de pronto el trabajo empezó a ser más entretenido, más amable, hay discusión, hay debate, hay crítica, por supuesto, de los seres humanos somos así, digamos, no estamos cambiando el ser que somos, sino que estamos cambiando o más bien actualizando el cómo trabajamos, el cómo nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Y la magia, encuentran
resultados, encuentran propuestas de trabajo que antes no tenían y que se dan cuenta que aparecen del mismo equipo que han estado trabajando los últimos 2, 3, 4, 5 años y de pronto en el mismo equipo están pasando cosas que antes no ocurrían. ¿Cuál es la diferencia? En la forma en la que están conversando. Correcto. Es como que esta nueva forma posibilita el emerger de que antes estaba como atrapado. Sí, y por eso justamente nosotros hablamos de este liderazgo jerárquico como un habilitador de redes, Mm. un habilitador de redes. No es, el líder jerárquico no construye la red, habilita las condiciones para que la red se construya, porque la red se construye con personas. O sea, yo contigo, tú conmigo podemos construir una red entre los dos, pero si hay 20 personas, yo solo no puedo construir la red completa, ni tú tampoco. Lo que podemos hacer es facilitar las condiciones que tienen que ver con la forma en la que conversamos, en la que preguntamos, en las que recibimos críticas, en las que entregamos críticas, en las que entregamos y recibimos feedback. Tiene que ver con todas las prácticas que tenemos hoy en día. Solo que la forma de usarla habilita un espacio distinto donde las personas se sienten cómodas, participan, trabajan, discuten, debaten, proponen, prueban y se genera esta capa de valor que siempre ha estado disponible, solo que a nivel potencial, porque no se ha aprovechado. Hoy en Eso día, está correcto. con estas prácticas redárquicas, sí, se aprovecha, funciona, aparece. Y por supuesto, todo esto lleva a éxitos y también a fracasos. ¿Sí? Nada de esto asegura el éxito. Pero el camino que se va construyendo es cada vez de mejor estándar. Y aun cuando hay algunos, lo voy a llamar así, fracasos en términos de que no cumplimos el objetivo o los recursos fueron más de los que habíamos pensado o nos atrasamos en la entrega del proyecto, que son las cosas que habitualmente pasan en los equipos, bueno, pensémoslo como una posibilidad de aprendizaje. Y como en la red está la posibilidad de discutir y aprender incluso de los errores, bingo, hay un estándar mayor aun cuando no hayamos llegado al resultado esperado. Ese es el proceso, ¿sí? No, finalmente no es magia, es No trabajo. manches, correcto, es que es un ¿Sí? trabajo, exacto. Y de hecho, lo vinculo con lo que tú mencionaste hace un rato, en esto de tener pocas prácticas, pero sostenidas en el tiempo. Y me lo estoy imaginando que cuando uno va al gimnasio, no por pretender agarrar la mancuerna por primera vez y estar, no sé, 10 horas, voy a tener músculo de inmediato, sino que es mucho más eficiente tener pequeñas prácticas, la misma práctica sostenida en el tiempo, que a la larga, como tú decías, oye, que no nos dimos cuenta, tú tampoco te das cuenta en qué momento se apareció el bíceps, ¿Sí? o el músculo Tal cual. empieza de a poquito. Eso uno. Y lo otro, me estaba preguntando, dada la experiencia que ustedes tienen con Ignacio, trabajando ¿cierto? Con empresas y organizaciones, ¿cuál es como la mayor barrera a la cual con la cual se han topado con Mira, sus aquí clientes? la mayor barrera que nosotros hemos visto tiene que ver con las expectativas, ¿sí? Para no personalizarlo, porque uno podría decir, claro, hay ciertos jefes que son más difíciles. No, yo creo que tiene que ver con las expectativas. Es cuánto creo yo que esto puede generar en términos de beneficio y cuándo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto y cuándo? ¿Sí? Para poner un término organizacional, las jefaturas que habitualmente facilitan o aprueban este tipo de programas, intervenciones, acompañamiento, trabajo, llámale como quieras, habitualmente lo que están pensando es qué rentabilidad tengo con esto, porque es lógico, ¿cierto? Tú y yo que Exacto, hemos correcto, estado a sí. cargo de equipos, de organizaciones, cuando viene un proveedor y nos entrega una propuesta de lo que sea, tecnología, procesos, da lo mismo, uno se pregunta ya, ¿cuánto voy a pagar por esto y cuánto voy a retornar? Correcto. Esa es la pega de cualquier jefatura, Mm. con o sin fines de lucro. Sí, igual Sí, sin correcto, sí. fines de lucro necesitamos pagar por algo que después no retribuya algo mayor, o sino para qué, ¿cierto? Entonces, el cómo y el cuánto, o sea, perdón, el cuándo y el cuánto. Y aquí, nuevamente, expectativas. ¿Cuánto se demora esto en empezar a ejercer resultados distintos? Lo que nosotros hemos visto es, si hacemos un trabajo intensivo, con pequeñas prácticas, pero sostenida el tiempo de manera intensiva, con un equipo dedicado a esto, hace su trabajo, pero además está implementando prácticas distintas, entre 3 y 6 meses. Eso es lo que hemos visto, ¿sí? Pensar que esto va a cambiar de un día para otro, que hicimos un taller el fin de semana y a partir del lunes ya somos redárquicos, no. No, claro. Tenemos 2.500, 3.000 años de Mm. historia jerárquica en nuestro ADN, desde los griegos, desde los egipcios más atrás, desde, no sé, 8.000 antes de Cristo, estamos 2.000 años después, por lo tanto estamos hablando de 10.000 años de historia jerárquica, no van a cambiar en un taller de un fin de semana, ¿cierto? No, por Pero sí suerte. después de Mm. 2, 3 meses de trabajo y prueba y error y práctica sostenida, empiezan a pasar cosas distintas, empiezan a pasar cosas distintas en la conversación, en el diálogo, las propuestas, lo que usted decía hace un rato. Y en términos de resultados, hemos visto que aproximadamente a los 6 meses ya empiezan a haber resultados distintos en términos de
actualización de procesos, propuestas distintas de trabajo, resultados distintos en términos de venta, de cobranza, depende cómo quiera implementar esto. ¿Sí? Entonces, expectativa. No es algo que ocurre de inmediato, es algo que ocurre en el tiempo. No es una pastilla, pum, me la tomé, estamos. ¿Sí? Claro. Eso por un lado, claro, y hay muchas jefaturas que quisieran hacer un programa de trabajo con sus equipos que en 1 o 2 meses estemos listos. No. En No, uno no o dos son. meses empezamos a instalar el tema. ¿Sí? En tres, Claro. 4 meses empiezan a pasar cosas, en 5 o 6 meses estamos viendo resultados. Eso es lo que hemos visto nosotros cuando hacemos un trabajo dedicado, porque a veces nos dicen también, oye, ya, expectativas, perfecto, entonces démonos un año y hagamos una sesión al mes. Tampoco. O sea, esto es como Mm, cualquier, como tú dijiste recién, mm, pues si uno mm. puede ir al gimnasio una vez al mes durante un año, ¿va a hacer alguna diferencia? Ni Ninguna, pues. una, ni una. Tiene que ir un par de veces a Mm, la mm. semana durante un tiempo, Sí. 2, 3 meses, es prácticamente lo Mm, mismo. sí. O como otro ejemplo que he visto por ahí es como regar una planta. Tú no puedes regar una planta una vez al mes, pues. O bueno, hay No, algunas claro. plantas que sí, pero en general no, ¿cierto? Sí. Tienes que regarla todos los días, un par de veces a la Mm, semana, o si no la planta no pasa, sobre todo en primavera-verano. ¿Sí? Esto necesita rutina, sí, necesita un correcto. rito y necesita rutina. Eso tiene que ver Mm, con los tiempos. Y el otro es, ¿cuánto tengo que dedicarle a esto? ¿Cuánto tiempo hay que dedicarle? No, no en tiempo de lapso, sino que de frecuencia. ¿Sí? Y aquí es sencillo, es más sencillo de lo que las jefaturas en general piensan. Esto tiene que ver con pocas prácticas, por lo tanto, más que tiempo dedicado, es el mismo tiempo haciendo cosas un poquito distintas. Y ahí depende nuevamente de la disposición de la jefatura. ¿Cuánto estoy dispuesto a hacer distinto de mi historia jerárquica que habitualmente ha sido exitosa? ¿Cómo lo puedo hacer distinto y cuánto le voy a tener que dedicar a esto? No mucho, pero sí hay que hacer cosas distintas, por supuesto. Por eso tiene que ver principalmente sí. con la expectativa, Rodrigo. Sí, no, me hace sentido. Y también, dado la misma experiencia que tengo yo, muchas veces he encontrado en el temor de los líderes, de la jefatura, de con lo que tú decías, que piensen que con esto van a perder su cargo. Y no es así. Es como una Desde expectativa un poco nosotros, distinta no, si se ocurre esto, casi como si fuese una cuestión lógica. Si pasa esto, pierdo mi cargo, cuando no es eso. No logran ver el beneficio de hacer que la red trabaje casi, voy a decir una cosa media burda, como cuando uno en el mundo de la inversión está esperando que el dinero trabaje para nosotros, es como lo mismo que el equipo eso, trabaje para uno. Y uno pues, se eso. dedique a, no sé, por el líder a la parte más estratégica. Sí, y mira, y las personas que han hecho este camino desde la jefatura, pensando así como liderazgos jerárquicos formales, ¿sí? Las personas que han hecho este camino y han visto los resultados de lo que estamos conversando en este rato, empiezan a hablar, nos han dicho más de alguna vez, y los hemos acompañado en ese proceso también, nos han dicho, oye, de pronto estoy teniendo tiempo libre en el trabajo. Buena, buena. Es un Ese, indicador ese, clarísimo, sí. ese indicador para mí, ese parámetro para mí es el, pero por lejos más importante. Jefaturas que habitualmente no tenían tiempo para nada, de pronto nos dicen, oye, tengo tiempo, estoy teniendo tiempo libre. Antes no tenía tiempo, ahora estoy teniendo tiempo para pensar, estoy teniendo tiempo para ordenar las cosas distintas, estoy teniendo tiempo para mirar el equipo y conversar con ellos, para pasearme, e incluso así como para ir a saludar a la gente que antes ni siquiera la saludaba. Estoy teniendo tiempo, no es que les sobre el tiempo, pero están teniendo espacios de tiempo esporádicos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Lo que tú estás reflejando, lo que tú estás diciendo en tu ejemplo, que el equipo está trabajando, que están pasando cosas y el jefe no tiene que estar encima todo el rato. Sí, Correcto, exacto. ese paradigma del, oye, yo soy Mm, jefe, tú eres mi subordinado, tengo que estar mm, encima tuyo, subordinado, mm. ¿sí? Sí, claro. Ya No, sabemos está que sí, obsoleto, cada vez claro. funciona Sí. menos, cada vez Cada funciona menos. funcionamiento, exactamente, sí, exactamente, sí. Y mira, y quería, nos va quedando poco tiempo, entonces quería como ver si podemos vincular el tema de la jerarquía en algo bien concreto, porque hoy día, en el mundo de las inversiones, Ujú, que ha estado bien en boga y ahora, no sé si tú estás al tanto que la Comisión del Mercado Financiero prohibió a los influencers y a la gente en general que si no estás certificado de como su estrategia, su información. Últimamente se han armado distintas comunidades ujú, de inversionistas retail, así sí, personas como tú, como yo. Entonces me está preguntando, en estas comunidades que alguna vez me han invitado a dar como charlas, ¿cómo ves tú la jerarquía en ese tipo de comunidades? Digo, o en cualquier tipo de comunidad como tal que no tiene esta estructura jerárquica de una organización como o de una empresa.
Sí, mira, ¿Cómo fue? te doy un ejemplo súper concreto y real, ¿sí? Ya, En la pandemia, la pandemia fue un gran laboratorio para todo, sí. para todas las ciencias. En la pandemia, en el barrio Alonso de Córdoba, Nueva Costanera, ¿sí? ¿Te ubicas? Ujú. ¿Sí? Sí, sí, por supuesto. Antes de la pandemia estaba lleno de restaurantes, ¿sí? Sí, cierto. Llegó la pandemia, se cerraron las calles, se cerró el tránsito, cerraron los restaurantes y de un día a otro bajaron a la mitad los restaurantes. Quebró la mitad de los restaurantes. Por lo tanto, ¿cuál era el gran tema para los que quedaron vivos? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para atraer gente que siga viniendo en tiempos ya donde la pandemia empezó a ceder un poquito y ya se abrieron nuevamente los restaurantes, ¿te acuerdas? Las terrazas, un par de horas al Sí, día, no sé qué la correcto. Sí. cuestión, como mesa por medio y todo eso. Bueno, ¿cómo hacemos para seguir atrayendo gente a un barrio donde local por medio está cerrado? ¿No? Es raro, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Porque ya mi local está abierto y mi local sigue siendo rentable. He hecho todos los ajustes individuales dentro de mi local para que podamos ser rentables con menos gente y todo lo que significa. Pero resulta que el local de al lado y el local de al lado están cerrados. Entonces la gente pasa por aquí y dice, chuta, está todo cerrado, me voy. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Se sentaron a conversar, los distintos locatarios de estas dos grandes avenidas, y dijeron, ¿qué hacemos? No había una estructura jerárquica, nadie definía a nadie, nadie tenía ninguna autoridad sobre el otro, eran todos negocios independientes. Y lo que pensaron fue lo siguiente, armemos una red, trabajemos en red, primero para lo básico, ¿cierto? Poder de compra, escalabilidad del poder de compra, así que ahí tenemos un flujo directo a la caja, por lo tanto, bienvenido, es más rentable, nos va a salir más barato, mejor calidad, eso, etc. Desde el punto de vista de la compra. Pero el gran tema que tenían ellos era la habilitación de los locales que estaban disponibles. Y lo que hicieron fue ponerse de acuerdo para, entre varios, ir tomando locales disponibles. ¿Sí? Aun cuando individualmente no fueran rentables, como red sí lo hacían sostenible. No necesariamente rentable, pero sostenible. Y lo que hacían finalmente era ocupar esos lugares vacíos con otro tipo de restaurantes dentro de las mismas redes que tenían ellos, sin hacerse competencia, por supuesto, y fueron ubicándose como red los mismos locatarios, pero ya socios de a dos, de tres, de cuatro, en los locales que estaban vacíos. Y finalmente lograron ocupar una gran parte de lo que estaba vacío en ese tiempo y permitieron que la gente retornara a estos locales de comida, ¿cierto? De restaurantes, de Sí, super buen correcto. nivel, dicho sea de paso. Mm. Y el ejemplo es este, cómo desde una manera individual no tenían una salida rentable para estos negocios, pero en una comunidad de trabajo, porque finalmente eso construyeron, lograron formalizar una estructura que les permitía ser rentable y no solamente con los locales que tenían, sino que construir una red de trabajo de locales que estaban en este rubro de la alimentación. Entonces, si uno lo piensa ahí, lo que tú decías, no hay una estructura jerárquica. Simplemente a alguien un día se le ocurrió, habló por teléfono con otro, dijeron pongámonos de acuerdo, si les resulta la idea, invitemos un par más y finalmente construir una comunidad o una jerarquía del rubro de la gastronomía en estas dos avenidas. Y si tú Sí. vas hoy en día, no sé si has Mm. pasado por ahí este último tiempo, hoy en día hay más locales, Más. hay mejores locales, siguen siendo Mm. rentables y les ha ido cada vez mejor, digamos, ¿sí? Pero tuvieron que pasar por el hoyo Claro, de la sí. pandemia para tener esta mirada redárquica de un negocio que habitualmente es individual. ¿Sí? Sí, qué interesante el caso, que es un caso empírico, ¿no es cierto? Donde efectivamente la jerarquía funciona y está bonito. De hecho me está como imaginando la metáfora de, no sé, porque cuando tiro mis redes, ¿no es cierto? Porque esta red hace que vengan más pescados a, a uno. ¿No? Tal Interesante, cual. qué bueno, qué bueno. Bueno, oye, se nos Entonces, queda el ese tiempo, tipo, entonces, sí, sí. bueno, a propósito de tu pregunta, ese tipo de ejemplos uno lo puede extrapolar a distintas industrias, a distintos contextos. Y finalmente no tiene que ver con la estructura, no tiene que ver con la industria, no tiene que ver con el producto ni con el servicio. Tiene que ver con la disposición personal, porque la Correcto. jerarquía está en las personas. Con Rodrigo Silva, Rodrigo Zambrano, Ignacio Fernández, la jerarquía, el concepto está en las personas. ¿Cómo desde las personas que somos podemos colaborar, ponernos de acuerdo y construir algo que en la jerarquía, en la estructura, en la autoridad no está disponible? Porque no Correcto. está disponible, pues. Ahí Sí. no está disponible, ahí hay otras atribuciones, hay otros recursos, pero este no está. ¿Dónde está este? En tu poder de influencia, en mi poder de influencia, en cómo nos ponemos de acuerdo, cómo invitamos a otros para ser parte de esta red
y construir algo en el mundo financiero, en el mundo gastronómico, en el mundo de la autopista, en cualquiera, da lo mismo, sí, tiene que ver con las personas, no con el cargo. Sí, interesante. Y antes de cerrar, a mí como lo que más me gusta de esta mirada es que efectivamente para que ocurra es que tiene que emerger, construirse y sostener la confianza. Sí. Parece ser que es el corazón de esto, porque sin confianza no puede haber jerarquía. Sí, la confianza lo hemos dicho en algún, no sé si está en el libro a propósito, pero creo que sí, pero si es que no me equivoco, me pasan la cuenta. En la confianza, para nosotros la confianza es la red entre personas, se construye con un hilo de confianza. ¿Sí? Es como imagínate una telaraña, Mm. esa telaraña que uno puede ver, ¿cierto? La figura perfecta geométrica, ya, esa telaraña en términos relacionales humanos uno no la ve, ¿cierto? Pero si uno la construye desde la confianza, aparece rápido, la puede dibujar súper rápido. De Qué hecho, hay bueno, instrumentos perfecto. que nosotros usamos justamente para identificar dónde están esas redes comunicacionales que se construyen desde la confianza. Entonces, imaginemos No, la confianza como la telaraña en la jerarquía, sí, tal cual. no, sí, excelente, excelente. Mm. Oye, cuéntanos pues, antes de despedirnos, ¿cuándo es el curso? ¿Cuándo parte? ¿Cómo va a ser la modalidad para que la gente que se interese? Sí, mira, el curso es un curso de liderazgo jerárquico, por supuesto, y está diagramado desde la primera semana de agosto, todos los miércoles, durante, si no me equivoco, son 8 sesiones, ¿sí? Y nos vamos a estar encontrando 2 horas cada miércoles, hora de Chile o Santiago, de 1 a 3 de la tarde. Vamos a estar trabajando desde los conceptos más abstractos de la jerarquía a las prácticas concretas de trabajo en equipo. ¿Sí? Hay algunas sesiones que voy a hacer yo, otras sesiones las va a hacer Ignacio, y vamos a estar trabajando ahí colaborativamente también con todas las personas que se inscriben en metodología online, por lo tanto, de esta misma manera nos vamos a estar encontrando. Y la idea del curso es que las personas puedan entender rápidamente el concepto. Yo sé que hay varios que ya lo conocen porque es algo de lo cual hemos venido hablando en los últimos años, pero para los que no lo conocen, vamos a tener un par de sesiones dedicadas a que entiendan muy bien cuál es la diferencia entre jerarquía y jerarquía y cómo se potencia cada una, perdón, cuáles son los recursos de cada una y cómo se potencian colaborativamente ambas. Y después hay, si no me equivoco, 5 o 6 sesiones más de prácticas e Es implementación, para interesante. que no quede ninguna duda de cómo esta idea la puedo llevar en mi equipo de trabajo. ¿Sí? Sí, Eso. interesante porque estaba pensando que como es práctico, eso yo creo que es el valor agregado del curso de ustedes. Y está como pintado para, bueno, para líderes, para gerentes, pero sobre todo para consultores, facilitadores, para coaches que van acompañando a equipos y organizaciones en ese espacio. Sí, absolutamente. Y dicho sea de paso, antes que nos despedamos, Rodrigo, el concepto de liderazgo jerárquico, una distinción importante. El concepto de liderazgo jerárquico, nosotros lo pusimos en el libro y lo que estamos manejando hoy día asociado a la autoridad. Por eso se llama liderazgo jerárquico, ¿sí? Es como las personas que tienen algún nivel de autoridad pueden ejercer liderazgo jerárquico con libertad, ¿sí? Pero también nos han preguntado, y es parte de lo que nosotros queremos desarrollar e incentivar cada vez más, ¿qué hacen las personas que no tienen autoridad o que tienen un nivel de autoridad muy bajito, que no tienen la capacidad formal de construir esto? Bueno, existe el concepto de articulador jerárquico. Y el articulador jerárquico es la persona sin autoridad que implementa prácticas de liderazgo jerárquico. O sea, es lo mismo, cambia el nombre, pero en la práctica es lo mismo. Claro, Claro. desde el liderazgo jerárquico tengo más autoridad para llamar a una reunión, para fijar ciertos estándares y parámetros, por supuesto. Desde el articulador jerárquico tengo menos capacidad para eso o ninguna, pero las conversaciones que tenemos en el trabajo, tenemos 8 horas por 4, tenemos 40, por 5 tenemos 40 horas a la semana, algunas todavía más horas a la semana para conversar, construir redes, para influenciarnos mutuamente, y ahí la articulación jerárquica es súper valiosa. Por lo tanto, bienvenidos gerentes, jefes, gerentas, jefas, todas las personas que tienen autoridad, sí, y todas las personas que quieran influir desde su nivel de Correcto. autoridad, cualquiera sea, bienvenidos también. Y coaches, psicólogos, terapeutas, que quieran entender cómo desde aquí se puede influir más allá de las prácticas habituales. Aquí hay unas herramientas bastante interesantes y sencillas de implementar, por lo demás. Así que, bienvenidos todos. Oh, perfecto, perfecto. Bueno, te agradezco tu tiempo. Y a todos quienes nos hayan estado observando y escuchando con este capítulo, se pueden poner en contacto con Rodrigo, con Ignacio, con el Lead Institute si quieren inscribirse en el curso.
Y Eso. bueno, gracias por siempre estar compartiendo el conocimiento. Y eso, estaremos en contacto con cualquier otro tipo de encuentro. Sí, por Mucho supuesto, éxito, muchas gracias. Rodrigo. Gracias a ti, muy amable, que estén todos bien. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, hemos terminado la conversación con Rodrigo. Como decíamos al inicio, lo ideal hubiese sido que hubiese estado también Ignacio, que junto con Rodrigo son los autores del libro Liderazgo Redárquico y quienes van a estar facilitando el curso que Rodrigo mencionaba. Y desde mi mirada, comentábamos, ¿cierto?, con Rodrigo que este tema de la redarquía y como le llamo yo, la gestión en redes o en equipo, viene de hace mucho tiempo, solamente que no es muy conocida hasta ahora. Y hay empresas, yo tengo siempre señalado cuando me toca trabajar con empresas o organizaciones, siempre me menciono a dos empresas que a mí me encantan mucho. Una es Morningstar en Estados Unidos y la otra es Bulldorf en Holanda. Son dos empresas que no se conocen, no tienen nada que ver con una con la otra, industrias totalmente distintas, y sin embargo comparten algo bien similar. Básicamente son tres cosas. Perdón. La primera es que cada una de estas empresas, Morningstar y Bulldorf, tienen un sentido de propósito compartido. ¿Y a qué me refiero con compartido? Es que todos quienes trabajan en dichas organizaciones comparten la misma visión, el mismo propósito. Por lo tanto, y esto es interesante, se ha entrevistado a la gente que trabaja en estas empresas. Para ellos ese trabajo no es un trabajo, porque es poder realizar lo que les gusta. Aquí lo podemos vincular con lo que hace un tiempo hablamos, ¿no es cierto?, del Ikigai, que, ¿no es cierto?, es nuestra razón de ser y llevarlo a la práctica. Por tanto, no es un trabajo, yo solamente estoy viviendo mi razón de ser. Es bien similar en eso, y eso me refiero con el tema del propósito compartido. El segundo punto que comparten estas dos empresas sin conocerse, sin ser de la misma industria, es lo que se le llama en inglés el wholeness. ¿A qué me refiero con wholeness? Es un poco lo que yo decía hace un rato, perdón. Es poder ser yo mismo, está la autenticidad. Las personas pueden ser auténticas en estas dos empresas. No tienen que andar ocultándose, no hay máscaras. Y entonces imagínense la libertad, la armonía individual y colectiva que ocurre en un espacio donde tú puedes ser. Y el tercero, que es el que más me encanta a mí, que es la autogestión, es decir, un poco en la misma línea de la redarquía, del liderazgo redárquico. No es el líder, el jefe de turno, el que esté diciendo todo el tiempo lo que hay que hacer, lo que hay que implementar, dar todo el tiempo las órdenes, las instrucciones o las soluciones, sino que es la autogestión del equipo y de las personas. Entonces, imagínense, Morningstar, una empresa de alrededor de 15.000 personas, donde prácticamente no hay jefaturas, y son los equipos los que de forma autogestionada posibilita el actuar de la organización de la empresa. Desde ese espacio, obviamente, voy a hacer un capítulo al respecto para profundizar en esto. Esto no es, la gente a veces me dice, oye, pero esto es algo súper hippie, ¿no? Está en base a muchos acuerdos y compromisos, y, ¿no es cierto?, lo que mencioné hace un rato, que la importancia, ¿no es cierto?, de la jerarquía, el tema de la confianza. Pero aquí lo interesante es de que cómo los equipos de forma autogestionada logran funcionar o hacen funcionar una empresa de forma extraordinaria. El caso de Morningstar tiene el 45% del mercado de los tomates en Estados Unidos. Es decir, si tú has ido a Estados Unidos alguna vez y les has echado ketchup al hot dog o a la hamburguesa, lo que sea, es muy probable que haya sido de Morningstar. Y en el caso de Bulldorf, que es una empresa holandesa que no tiene nada que ver con Morningstar, está en el mundo de la salud, es una empresa donde brinda servicios de enfermería. Ahí todo funciona en base a equipos. No hay una administración jerárquica como tal, sino que los equipos de forma autogestionada tienen la posibilidad de decidir
qué hacer en tal y cual situación. Y como siempre decía hace un rato, basado en ciertos compromisos. Así que interesante. Vinculándonos esto con el mundo de las inversiones, que un poco le hacía la pregunta a Rodrigo, cómo también hoy día que han empezado a armar estas comunidades de inversionistas, poder empezar a utilizar la inteligencia colectiva, como le llamo yo, para poder brindar valor, o que este valor de la comunidad emerja, que es mucho mayor, tiene un potencial mucho mayor que la forma individual. Así es que interesante. Respecto de la jerarquía, ahí les aconsejo, les sugiero comprar el libro de Ignacio y de Rodrigo, Liderazgo Jerárquico, o también yo siempre sugiero reinventar las organizaciones de Frederic Laloux. Así que eso, espero que les haya sido de interés y de valor este capítulo. Chao, chao, que estén muy bien.